Para convertir cualquier objeto en una especie como de rejilla lineal que esté vacío por dentro, nos vamos en Geometry Nodes, podemos cerrar esta pestaña con botón derecho Close Area, creamos un nuevo perfil en este cubo y entonces vamos a poner un nodo que pase de malla a curvas para tener únicamente la forma lineal. Por lo tanto, para buscar nodos, recuerda que es Shift-A-S y buscamos Mesh to Curve, es decir, convertir una malla en una curva. Y tenemos la forma lineal, es decir, una curva es un objeto sin malla. Ya lo que vamos a hacer es la inversa, es coger esta curva y ponerle malla para que sea un tubo. Por lo tanto, buscamos un nodo que sea la inversa. Shift-A-S, Curve to Mesh. Lo ponemos y para que se vea hay que poner un profile, es decir, algún objeto. Vamos a utilizar un objeto circular, por lo tanto ponemos Circle Curve, este. De repente se ve un poco feo porque es muy grande, por lo tanto bajamos el tamaño y ponemos más o menos 0.03 o a gustos y ya está, ya lo tenemos. Hemos convertido un cubo en una especie como de rejilla con tubos. Para rellenar estos huecos tan feos, puedes darle aquí o si no poner un objeto en los puntos. Estos son los vértices. Por tanto, ¿cómo ponemos objetos en los puntos, en los vértices? Para ello voy a poner un Join Geometry para juntar dos geometrías. Por aquí tenemos la geometría que nos convierte en tubos y ahora vamos a convertir una geometría en puntos. ¿Cómo se hace? Con Instance on Points. Lo conectamos aquí con el Join Geometry y ponemos algún instance, es decir, algún objeto, como por ejemplo una icosfera. Y ahora en los vértices se ponen icosferas. Vamos a bajar este tamaño que si no, no se ve. ¿Ves? Hemos puesto dos geometrías, uno es un proceso por arriba, pero voy a hacerlo un poco mejor para que se vea bien. Este es un camino y arriba otro que nos pone objetos. Para hacerlo más pequeño podemos poner, por ejemplo, primero voy a darle más subdivisiones para que sea un poco más esférico y voy a poner un valor como 0.04. Y ya está, ya lo tenemos, chicos. De esta forma conviertes cualquier objeto en una especie como de rejilla. Para que puedas hacerlo con otro objeto, por ejemplo, mira, voy a borrar el input y vamos a poner un grid. Lo pongo por aquí y este lo cierro y lo vuelvo a conectar. Un grid no es más que una malla, es decir, un plano, que podemos aumentar el tamaño tocando esto e incluso poner más vértices. Por lo tanto, más divisiones. Y lo puedes hacer con cualquier objeto. Por ejemplo, incluso lo que podemos hacer es crear un monkey y vamos a utilizar este objeto para convertirlo en esto. Por lo tanto, volvemos aquí, arrastramos la información de este objeto y lo utilizamos como input. Es decir, corto este cable, lo conecto aquí. ¿Dónde está? Aquí. Y este, ¿ves? Ya lo tenemos. Fíjate, esto lo puedo ocultar. Y para que se vean en los de esto, volvemos a conectar los points. Y ya está. Lo puedo hacer más grande con la S. Puedo bajar el radio de los tubos aún más. 0.1 por poner algo. Las bolas también. 0.02, etc. Ve probando, practicando y verás que es muy fácil poner cualquier objeto como si fuera una rejilla en una malla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas en mi canal donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects, Blender, Premiere y muchos más programas sobre animación, edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.